Las casas muertas y el paludismo. Una de las novelas más importantes del escritor venezolano Miguel Otero Silva se conoce con el nombre de Casas Muertas. Es una novela que transcurre en un pueblo de los llanos venezolanos llamado Ortiz. Era la época de los años 1930 y el general Juan Vicente Gómez gobernaba el país con mano férrea. Podemos ver quizás en esta novela, además de rasgos autobiográficos del autor, pues no olvidemos que perteneció a la generación del 28, un retrato de la Venezuela rural de aquel periodo, un país que se debatía entre la tradición y la modernidad, entre estudiantes con la fiebre de libertad y aquellos conservadores y aduladores que preferían que las cosas no cambiaran. Ortiz, en la novela, es un pueblo que muere de fiebre, de desidia, muere porque sus hijos se van a buscar nuevos rumbos fuera de su terruño. En la década del 30, el paludismo era la tercera causa de muerte en Venezuela, superada solamente por la tuberculosis y la gastroenteritis. El autor de esta novela nos describe cómo poco a poco los habitantes van muriendo de paludismo hasta quedar aquel pueblo en total desidia y desolación. El protagonista y la protagonista, conocida con el nombre de Carmen Rosa, luego de enterrar a su amado víctima de esta enfermedad, se refugia en su jardín en pensamientos y en recuerdos. A través de este personaje, Otero Silva nos describe un pueblo venezolano pujante, vivo, lleno de alegría, que poco a poco va muriendo como resultado de la enfermedad. Vemos la genialidad del autor, que nos sumerge en la disyuntiva de un pueblo que se niega a morir para salvar sus recuerdos y en la entrada irremediable de la modernidad en Venezuela. Una modernidad que se alcanza en el año de 1935, el 17 de diciembre, con la muerte del dictador Gómez, y Venezuela comienza la entrada en ese progreso, en ese famoso siglo XX. El paludismo fue una plaga que azotó nuestro país durante muchos años y el autor lo refleja en esta novela. Fue una epidemia que marcó al pueblo de Venezuela y está reflejado no solo en la novelística, sino en los recuerdos de la época. Asimismo, hay otra novela del autor, de Otero Silva, titulada Fiebre. Probablemente el protagonista muere de fiebre, de una fiebre palúdica, que era lo más común en la época. Pero Miguel Otero Silva nos habla de otra fiebre, de la fiebre de libertad, que se manifestó mucho durante el periodo gomecista. Guardando las distancias, Casas Muertas se asemeja en cierta forma a la obra conocida como El Decamerón, de Giovanni Boccaccio, en la que 10 jóvenes que huyen de la peste bubónica se refugian en una casa y comienzan a relatar cuentos mientras se va la peste negra. Sin embargo, Miguel Otero Silva nos dibuja en esta obra un país rural, en plena dictadura gomecista, que va muriendo de paludismo, pero que no es ajeno a la fiebre de libertad, que ya se había expandido en toda Venezuela. Finalmente, con la llegada de Arnoldo Gabaldón al Ministerio de Sanidad, se implementaron nuevas medidas para erradicar la malaria, pero aunque la malaria fue controlada en esa época, la fiebre de libertad no fue sacada nunca del corazón de los venezolanos. Gracias a la red de apoyo Motivar, seguimos creciendo juntos.